Por eso es tan importante estar en comunión y tan importante estar juntos en la presencia del Señor. Y hoy, como es una mañana de Santa Cena, quisimos estar aquí para acompañarles y para sentarnos a la mesa, para compartir lo que es esto tan importante para la fe cristiana, que es la cena del Señor, ¿no? La comunión. Y hace unos días, el domingo pasado fue 26, el domingo 19, se celebró la fiesta de Pentecostés. Es el momento que se cree que en realidad nació la iglesia, porque hasta ese momento los discípulos con el Señor muerto en la cruz, resucitado, pero todavía ellos tenían, ¿se acuerdan que se juntaban y tenían miedo? Y no estaban todavía seguros hasta que, cumpliendo lo que el Señor les había dicho, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y eso sucedió el día de Pentecostés, y allí comenzaron una etapa distinta. En la unción, en el poder del Espíritu, comenzaron a hablar nuevas lenguas, y la iglesia comenzó a ser lo que conocimos como iglesia del Señor. Y a mí me gusta buscar de la palabra del Señor esa esencia, ¿no? Y hoy se mencionó el orar, el cantar, el estar en la mesa. ¿Y cuál era el secreto? Uno de los secretos de la iglesia primitiva, y yo creo que a lo largo de toda la historia de la iglesia, se resume en una palabra que es perseverancia. Si bien la Biblia dice que persevera hasta el fin, ese será salvo. La palabra perseverancia, cuando la vemos en Hechos, nos va a traer otra luz. Y yo quiero hoy hablar del texto de la comunión y cómo pasaron esos discípulos que tenían temor, que tenían miedo, que se sentían inseguros, pasar a tener pleno gozo, alegría y el poder de la presencia del Señor. Y lo vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a abrir, si usted me acompaña, Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer estos versículos característicos, capítulo 2. Gracias, Pastor Walter, Pastor Inés, por invitarnos en esta mañana a compartir la palabra. Yo le había avisado que íbamos a venir y el pastor me invitó a predicar. Pero la verdad, nuestra intención era venir a estar con ustedes a compartir la mesa. Necesitamos estar en comunión. Amén. Dice el versículo 2:42. ¿Lo encontró? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Hechos 2:42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, en algunas versiones dice, añadía cada día al grupo, porque todavía en realidad no se llamaba iglesia. Iglesia se llamó después. Los que habían de ser salvos. Entonces mi pregunta esta mañana es: ¿cómo pasaron ellos del temor a la alegría? Vieron que aquí el versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona. Toda persona que estaba por fuera de lo que era la iglesia tenía temor de lo que estaba pasando, pero los que estaban perteneciendo a la comunidad de creyentes tenían alegría y sencillez de corazón. ¿Y cómo se puede producir eso? Bueno, acá está la clave. Hay 4 claves. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Era perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. En ese momento no se olviden que todo era nuevo.
y no había todavía la Biblia del Nuevo Testamento escrita. Entonces los apóstoles enseñaban, ¿qué enseñaban? Lo que ellos habían vivido junto a quién, al Señor. Ellos habían sido testigos presenciales de lo que el Señor hizo esos 3 años y pico que estuvo con ellos, y ellos le transmitían no solo la palabra de Dios del Antiguo Testamento en ese momento, sino la vivencia con Jesús. Perseveraban en esa confianza y en esa necesidad de la palabra de Dios. Yo digo siempre, acá hay muchos hermanos, no solo profesores del seminario, sino también hay muchos hermanos que han estudiado en el seminario, seguimos insistiendo con la necesidad de aprender, de estudiar la palabra del Señor. Porque cuando no conocemos la palabra de Dios, se nos va a llevar de un lado para otro fácilmente. Y aún a veces, conociendo la palabra de Dios, corremos el riesgo de ser desviados de la palabra. Entonces, por eso es tan importante perseverar, no solo en una doctrina aprendida, sino que muchas veces, debido a la necesidad que vivimos como sociedad y como iglesia, debemos aprender a deconstruir ciertas cosas que o nos han mal enseñado o por ahí hemos mal aprendido. Y entonces también es tener ser dúctiles, flexibles a entender qué Dios quiere hoy. Porque muchos dicen, quisiéramos como la iglesia primitiva, y que no va a ser como la iglesia primitiva. Es imposible que sea como la iglesia primitiva. No lo crea ni lo espere, porque no va a ser así. ¿Cómo va a ser? Va a ser como el Espíritu Santo quiere que sea hoy, en el 2024, que nos toca a nosotros vivir esta época de la iglesia. Y no va a ser igual si todavía el Señor no viene. Entonces tenemos que perseverar en esa capacidad de conocer la palabra de Dios, de profundizarla, pero también decir, ¿cuál es el desafío, Señor, que hoy se nos presenta? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros. Tener comunión, a veces nosotros usamos mucho la palabra koinonía, y está bien porque es la palabra que corresponde, pero no es solamente venir los domingos y saludarnos, sino que es estar pendiente de lo que le pasa al otro. Vaya a la tarea de los pastores que constantemente nos toca decir, bueno, faltó el hermano, faltó. Estamos contentos por las sillas o los hermanos presentes, pero ¿cuántas veces estamos pensando, qué le habrá pasado a fulano que no está, mengano? Bueno, esa es la tarea del pastor, pero es tarea de toda la comunidad. Común unión. Y eso es lo que no pasa en la sociedad, no pasa en el mundo, no pasa en este mundo que tanto tenés, tanto valés, en este mundo que es una carrera desenfrenada para llegar no sé a dónde, pero en definitiva llegar. En cambio, ¿por qué se sorprendía la gente en aquel momento? Que veían un grupo de creyentes o de este nuevo camino que estaban juntos, que se ocupaban unos por otros, que tenían comunión, porque dice la palabra que tenían comunión y participaban en el partimiento del pan. El partimiento del pan no era otra cosa que la Santa Cena. Lo que pasa es que hoy nosotros tenemos la Santa Cena así, pero en aquellos momentos se reunían a comer. Era una comida común, era un ágape, y en medio de la comida, en un momento se daba gracia y se recordaba la muerte, la resurrección y la pronta venida de Jesús. Eso era el ágape cristiano, y se preocupaban porque a ninguno le faltara nada. Ustedes saben que cuando acá dice la Biblia, estas versiones que habla aquí, que todos vendían y que nadie tenía necesidad de nada, algunos sostienen una postura que en su momento en las iglesias de Jerusalén todos vendieron lo que tenían, hicieron un fondo común, y después cuando vino la persecución y la pobreza, por haber vendido todo, no tuvieron lo suficiente. Eso es una versión o es un análisis que hace. Otros dicen que no es que vendieron todo y no se quedaron con ningún bien, sino que lo que ellos practicaban eran, de acuerdo a los bienes, vendían. Es como cuando usted dona algo. Y vieron que en la iglesia por ahí nosotros vendemos cosas ¿para qué? Para recaudar y ayudar a alguien en necesidad. ¿Sí? Bueno, esta es la idea que se practicaba en aquel momento también. No es que todos se quedaron sin bienes. Están las dos posturas. Usted analice la que quiera. Lo que es indudable
que tenemos que ayudarnos unos a otros. Y que el principio de la solidaridad y de la comunión tiene que ir por ahí. No puedo yo estar contento, feliz, tranquilo, si sé que un hermano mío no tiene para comer, o no tiene para vestirse, o está en necesidad. Yo sé que los que nos toca administrar en las iglesias estamos acostumbrados a los que vienen a pedir, a los que te golpean la puerta, a los que nunca tienen nada. Y entonces dice, bueno, pero pastor, ya lo ayudamos tantas veces. Bueno, una cosa es darle de comer siempre y otra cosa es mantener vagos. No queremos hacer eso. Lo que sí queremos es que tiene que haber un principio de solidaridad, de amor, de compartir. Y el que tiene esa mala costumbre, como dice también la Biblia, el que no quiere trabajar, ¿qué? Que no coma. Usted lo dijo, no lo dije yo. Y está ese equilibrio difícil. Pero lo importante que perseveraban, y cuando dice en las oraciones, ¿cuál es el culto menos concurrido de la iglesia? El culto, acá es los viernes, el culto de oración. Bueno, allá en el sur los miércoles. Hay una desolación y ayer tuvimos reunión de equipo por Zoom, nosotros y los hermanos allá hicimos distinto. Nos reunimos todos y cada uno oró. En vez de tratar temas, problemas, cada uno de los ministros, de los diáconos, estuvimos 1 hora y media cada uno orando, ¿no? Entonces se entusiasmaron tanto que dijeron, bueno, ahora vamos a convocar a la iglesia. Entonces yo digo, esperen. Vamos a seguir orando nosotros y cumplamos esto que hemos empezado, porque ya sabemos lo que pasa. Cuando usted invita a la iglesia, no sé por qué nos cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué será? ¿Será que cuando los que venimos del catolicismo nos mandaban a orar en penitencia? Vio que usted iba al cura, bueno, no sé si usted era católico, pero yo era monaguillo. Y mi esposa estudiaba para monja, nos escapamos. No nos conocíamos. Pero usted, el Padre Nuestro, el Ave María, o sea, la penitencia, bueno, pienso que tiene que ver como que la oración es como un castigo. No, la oración en realidad es la respiración del alma. Amén. Y ellos permanecían en la oración y oraban unos por otros y se preocupaban unos por otros. Y esto yo creo que esta mañana ya lo hemos vivido. Vio ese momento cuando oramos por las necesidades, que oró nuestra pastora Silvia, y que todos nos unimos por las peticiones presentes, por las que usted no pudo decir, pero que la tiene y que se la llevamos al Señor. Yo creo que esa es la esencia que no debemos abandonar. Porque puede haber todo lo demás, pero si está faltando esta oración, y ellos perseveraban en eso y se mantenían, y Dios respondía. ¿Qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Y a veces estamos preocupados, es verdad, por el crecimiento, porque vengan los hermanos, porque somos pocos, porque esto. Vamos a preocuparnos por permanecer en la enseñanza de la palabra de Dios, en la comunión unos por otros, en el partimiento y en el estar atento a la necesidad uno con otro, que no le falte al que verdaderamente necesita. Estar atentos. Muchas veces nos reclaman, yo he escuchado en todos lados, no solo cuando estoy en el sur lo digo que lo dicen en el norte, y cuando estoy en el norte lo digo que lo dicen en el sur, pero es verdad, ¿cuántas veces ha pasado que un hermano falta y nadie se preocupa? Y después cuando un hermano dice, y nadie me llamó, estuve enfermo, y ya lo dijo Jesús, ¿no? Estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me cubriste, tuve hambre. Bueno, yo creo que hay que volver a ese principio, a esa base, y ese mismo añadir. Pero en esta mañana que hemos venido a compartir, les invito a recuperar esa sencillez del partir el pan, de la comunión, de lo que el Señor nos llama al venir a la mesa. Sí, creo que están llamando a misa, ¿no? O full celular. Bueno,
Se enteró el padre que yo me escapé. Venir a la mesa es una mesa de inclusión. Nadie tiene ningún privilegio. Todos somos iguales al acercarnos a compartir el pan. No es un velorio. Hay que hacerlo con solemnidad a la mesa del Señor. Pero a veces lo hacemos como con tristeza, como con... No. Lo hacemos con respeto, compungidos porque nos damos cuenta que no merecíamos, como hemos cantado hoy varias canciones que hablaban de eso, pero con alegría porque estamos recordando la muerte, celebrando la resurrección y proclamando su venida. Así que no hay motivo para estar tristes o para hacerlo en derrota, no, es en victoria, pero por sobre todo porque estás vos, porque estoy yo y sobre todo está el Señor en esta mesa que nos convoca. Que el Señor les bendiga. Acuérdense, perseverar en las oraciones, perseverar en la palabra, en la comunión, nos conocemos.